Bendiciones para todos los que están en casa, gloria a Dios, que la presencia de Dios esté sobre sus vidas. El deseo de Dios en su corazón es que hoy su palabra llegue a lo más profundo de nuestra alma. Y sabes que el plan de Dios, su propósito es cada día bendecirnos. Así como tú quieres lo mejor para tus hijos, así Dios, nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros. Yo sé que usted siempre quiere la bendición, quiere que a usted le vaya bien, ¿cierto que sí? Usted quiere ser próspero en todos sus caminos. Porque tendría que ser muy ignorante una persona para querer que le vaya mal. Todo ser humano quiere ser victorioso, exitoso, quiere que su camino sea próspero. Y Dios nos entregó un manual perfecto, un manual que nos conduce al éxito. Es decir, lo que le pase a usted será bueno, agradable y perfecto, mientras usted dependa de Dios. Amén. Que no debemos olvidar algo muy importante, que mientras estemos en la tierra tendremos aflicciones, seremos probados. O sea, yo no prometo un evangelio color de rosa, no, yo sé que el evangelio es el camino más difícil, es el camino con más oposición, espinos, hay que cruzar desiertos, tormentas, mares embravecidos, hay cosas muy difíciles, pero lo que yo le digo en esta mañana, y se lo aseguro 100% en el nombre de Jesucristo, es que mientras usted dependa de Dios, mientras esté bajo el gobierno de Cristo, no habrá tormenta, no habrá desierto, no habrá aflicción que lo derribe, porque es Cristo el que está con usted, aleluya. Es decir, que mientras usted le dé lugar a Cristo, usted será un hombre exitoso. Cuando vemos a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que los grandes hombres exitosos tuvieron que pasar momentos difíciles, duros, pero hubieron personas que nunca salieron de la desgracia. Aún en la Biblia encuentro reyes que fueron desgraciados. ¿Pero por qué? Ejemplo, David fue un rey exitoso, un rey que desde que Dios lo llamó, desde su niñez, fue un hombre lleno de la gracia de Dios, de su poder, de su amor. Y este rey llegó a ser el rey más grande. Hasta hoy es el rey más grande de Israel. No hay otro como él, ni Salomón. Nadie, ningún rey pudo ser como David. Porque nunca Dios dice en la Biblia, por amor a mi siervo Salomón, o por amor a mi siervo Azarías, o por amor a mi siervo. No, dice por amor a mi siervo David. Fue el que marcó la historia, el que dejó un legado que siempre Dios lo recuerda. Siempre las huellas que dejó David, su manera, su amor, su adoración, su exaltación, su entrega a Dios, siempre Dios lo recuerda. Por amor a mi siervo David, fue el hombre más poderoso. Pero tenemos que tener en cuenta esto, que David tenía el mismo Dios que todos los reyes de Israel. David tenía el mismo Dios, pero no todos los reyes fueron exitosos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién tuvo la culpa de vivir en la desgracia? Ejemplo, Saúl fue un rey desgraciado. Dios quitó su gracia, Dios quitó su cobertura. Y muchos reyes como Roboam, Jeroboam, hombres que no se sometieron a Dios, por lo cual lograron su destino y ellos fueron esclavos del enemigo. Cuando un rey se portaba bien con Dios, hacía lo que a Dios le agradaba, Dios lo respaldaba. Pero cuando un rey se rebelaba contra Dios y le daba lugar a su carne, a su voluntad, dejaba que se apartaba de Dios y dejaba de hacer la voluntad de Dios para hacer la suya, entonces Dios quitaba su cobertura y tenía que pagar muy fuerte por esto. Y muchos de esos reyes fueron llevados esclavos. Sus enemigos vinieron, sitiaron las ciudades y fueron llevados como esclavos a otras naciones. Porque una cosa es sufrir por agradar a Dios, eso es maravilloso, pero otra cosa es sufrir y es una desgracia muy grande. Una cosa es sufrir por agradar a Dios, porque todo sufrimiento para agradar a Dios tiene una gran recompensa, pero qué desgracia es sufrir por rebeldía, por desobediencia.
Entonces, en iglesia, quiero que tengas en cuenta esto que usted va a escuchar hoy. Dios te llamó para que seas libre del mundo, de la esclavitud, para que seas libre de Satanás, para que seas libre. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es libre en el Señor. Es decir, cuando Dios llama a alguien, hablaba esto literalmente, cuando había un esclavo, en ese tiempo habían personas esclavas. ¿Por qué? Porque eran pobres y los vendían. A veces tenían deudas y como no podían pagar la deuda, se llevaban sus hijos y eran esclavos por ser pobres. Pero la Biblia dice que si fuiste llamado siendo esclavo, Dios te liberta. Verso 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Mucho cuidado con lo que va a escuchar. El hombre es esclavo de lo que se deja dominar. Si tú verdaderamente quieres ser libre, hazte esclavo de Cristo. ¿Quién te está dominando en esta mañana? ¿Quién domina tu mente, tu corazón? ¿Quién es tu gobierno? Lo que Dios quiere hacer contigo, no lo podrá hacer si tú no le das lugar a Él, si tú no te haces esclavo de Él. ¿Quieres ser un hombre victorioso, exitoso? Hazte esclavo de Cristo. Y yo te lo digo y te lo aseguro 100%, si tú no te haces esclavo de Cristo, no serás libre. Si el Hijo de Dios, si Cristo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y no importa cuántas veces te ministre liberación. Tú puedes ir donde un siervo usado por liberación y te puede hacer muchas liberaciones, pero si tú no te decides, no pasará nada contigo. Si Cristo ya nos libertó. Ahora, si no te ha libertado, es tiempo de que Dios, o que tú le des lugar a Dios. Ya no soy esclavo, yo soy libre. Cristo pagó mi deuda. Cristo pagó mi deuda. Él rompió mis cadenas. Él me dio libertad. Él me hizo libre desde mi cabeza hasta mis pies. Soy libre por la sangre de Cristo. Soy justificado, aleluya, por su preciosa sangre. Mi hoja de vida que estaba sucia, Cristo pagó esa deuda, aleluya, y transformó mi vida en una nueva persona, aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. A través de una historia de un rey llamado Ezequías. Pongan mucha atención. Este rey tuvo un padre, el papá de él fue un rey malo. El padre de este rey fue malo, hizo lo malo a los ojos de Dios. Escuchen bien esto. Pero este rey tuvo un gran amigo que fue el profeta Isaías. Por eso la Biblia dice, si andas con sabios, serás sabio. Mira bien con quién andas. Ponga mucha atención. Está destinado que cuando un hombre es malo, sus hijos también van a ser malos. ¿Cierto que sí? Pero no están en la obligación de ser malos. O sea, hay una atadura, una maldición que los cobija. Pero si ese hijo se levanta y hace lo contrario a lo que hizo su padre, entonces será un hijo bendito. Será un hijo bendecido por Dios. Esa es la historia de Ezequías. ¿Sabes? Empezó a gobernar a los 25 años. Y derribó todos los altares que su padre había levantado a los dioses paganos. Quebrantó los altares, derribó los altares de acera, los altares de ídolos. Y ¿sabes?
Ezequías fue el que destruyó la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto, ¿recuerdan? Los israelitas estaban ya adorando esa serpiente, entonces Ezequías la destruyó. Y dice la Biblia, cuando usted lea esta historia se va a dar cuenta, dice que Dios estaba con él, porque hacía lo bueno a los ojos de Dios. Cuando empieza usted a leer Ezequías, la historia de Ezequías, empieza diciendo, y Ezequías hizo lo bueno, no fue como su padre. Maravilloso. Y Dios estaba con él, y dice que era próspero en todo camino. Y que empezó a perseguir a los filisteos, los echó fuera, porque cuando un rey se porta mal, los enemigos vienen y lo acorralan. Los sitian. Entonces cuando se levantó Ezequías y empezó a agradar a Dios, Dios le dio el poder y el respaldo y echó fuera a los filisteos. Y cuando vino el rey sirio Senaquerib a querer conquistar Judá, su reino, el reino de Ezequías, Ezequías no se sometió a él. ¿Por qué? Porque estaba bajo la cobertura del Todopoderoso. ¿Qué hizo Senaquerib, rey de Siria? Se fue a Israel. Samaria era otro reino, ¿no? Recuerden que los reinos Israel y Judá fueron divididos. Entonces Senaquerib fue, invadió Israel y destruyó el rey, porque ese rey hacía lo malo a los ojos de Jehová. ¿Están entendiendo esto? Tremendo, ¿no? ¡Wow! Para que usted no haga lo malo, para que usted sea dócil, para que usted haga lo que a Dios le agrada. Vino el rey a Judá, donde estaba Ezequías, y no pudo hacer nada. Ezequías no se sometió a Senaquerib, y Senaquerib se fue. Pero pasaron algunos años. Escuchen esto. Habían pasado 14 años, y es ahí el peligro del cristiano: descuidar su comunión con Dios. Yo quiero hoy hacer un llamado a los pastores, que no nos pase lo que le pasó a Ezequías, o lo que le pasó a la iglesia de Galacia, que empezamos en el espíritu y terminamos en la carne. Si tú no quieres terminar en la carne, tienes que aprender a depender de Dios. Muchos pastores empezaron en el espíritu, pero después de un tiempo empezaron a depender de ellos mismos, de su capacidad. Y es allí cuando el hombre, sin darse cuenta, empieza a depender del mismo hombre, sea de él o de otra persona. Por eso yo siempre les digo a ustedes, yo no dependo de ustedes. Yo no dependo de ustedes. ¡Wow! Que ustedes oren por mí, gloria a Dios, que sí, aleluya. Pero escúchenme bien, tenemos que aprender a depender de Dios. Que Dios sostiene este ministerio, hablándolo financieramente a través de ustedes, gloria a Dios. Pero no olvidemos que yo, ni usted, nadie, debemos depender del hombre. Tenemos que depender de Dios. Entonces Ezequías se engrandeció. Dios lo levantó tanto porque hizo lo bueno a los ojos de Dios. Ninguno como él en su tiempo. Y Dios tenía una cobertura especial sobre él. Pero fueron pasando los años y empezó a alejarse de la presencia, de la cobertura de Dios. ¿Y sabe qué le pasó a Ezequías? Empezó a colocar su confianza. Se hizo amigo con el faraón, el rey de Egipto, y empezó a confiar, porque faraón era un rey fuerte en ese tiempo. Y Ezequías empezó a confiar en faraón. Si usted profundiza esta historia, se va a dar cuenta de que lo que está escuchando es bíblico. Y a los 14 años, cuando Senaquerib vio que Ezequías, o el diablo, para ser más directo, cuando Satanás vio que Ezequías ya no estaba bajo la cobertura, ya no estaba bajo el gobierno de Dios, sino que estaba confiando en el hombre, le envía mensajeros y le dice, escuchen bien, Senaquerib es el rey sirio, malo, y le envía a Ramsés y le auxilia a Ezequías: quiero que me pagues tributo.
Antes no se había sometido, pero ahora estaba débil Ezequías. Y cuando el diablo ve que usted está débil, empieza a exigirle a usted. ¿Y sabe qué hizo Ezequías? Un gran rey, un hombre usado por Dios que echó fuera a sus enemigos, que nadie podía contra él. Ahora, ¿sabe cuál fue la decisión que tomó Ezequías ante esta amenaza de Sennacherib? Ezequías dijo, está bien, está bien. No, yo te he fallado. Escúchame esto. ¿Sabe qué le dice Ezequías a Sennacherib? Yo te he fallado, yo pequé contra ti. No me hagas daño, yo te voy a pagar. Yo te voy a esclavizar. Había pecado, ¿por qué? Porque un día no se sometió a Siria. Pero ahora le dice, amigo, hermano, por favor no me haga daño y yo te voy a pagar el impuesto, lo que me pidas. Cuando un hombre, escúcheme bien, cuando un hombre se debilita espiritualmente, es presa fácil de Satanás. Cuidado. Por eso en este tiempo, escúchame bien, todo lo que está pasando hoy, Dios lo permite. Y pastores están muriendo de COVID. Y mucha gente en el pueblo de Dios están temblando de miedo. ¿Sabes por qué? Porque dejaron de confiar en el Todopoderoso y empezaron a confiar en el hombre. Y es allí donde Satanás reclama su derecho legal. Porque si tú no eres esclavo de Cristo, tendrás que ser esclavo del diablo. Cuidado con esto. Hombres que un día confiaron en Dios, se apartaron, se alejaron y empezaron a confiar en el hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sabe qué hace Ezequías? Dice, ¿cuánto quieres? Sennacherib le manda a decir, quiero 300 siclos de plata y 30 siclos de oro. ¿Sabe qué hace Ezequías? Va, reúne toda la plata del templo y se la lleva, el oro. Y después va y quita el oro que él mismo, rey, había adornado las puertas del palacio, del templo, y quita las esquirlas de oro que tenía las puertas, todo esto, y se lo lleva al enemigo. Si usted no le es fiel a Dios, tendrá que pagarlo fuerte. Si usted no trabaja para Dios, tiene que trabajar para el diablo. Si usted no le diezma a Dios, tiene que diezmarle a Satanás. Si usted no le sirve a Cristo, tendrá que servirle a Satanás. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted sea libre. Hasta que Satanás aprenda a respetarlo a usted. Hasta que Satanás vea en usted la figura de Cristo. Un hombre de fe, un hombre que confía en Dios, un hombre que vive en santidad, un hombre que se somete a Dios. Cuando usted se somete a Dios, el diablo tendrá que huir de su vida. Pero si usted no se somete a Dios, si usted no vive para Dios, usted será esclavo del diablo. Y esa palabra no es solo para usted, es para mí también. Ezequías pensó que con esto ya el rey de los sirios se iba a quedar quieto. No, Satanás no se va tan fácil, y Satanás no quiere una parte de su vida, Satanás quiere toda su vida. Y vuelve nuevamente, después de esto, Sennacherib, el rey malo, envía otra vez mensajeros a decirle a Ezequías que necesita su gobierno. No se contentó con el tributo, sino que quería gobernar, quería conquistar, y fue Sennacherib, sitió Judá, el reino de Ezequías. Lo sitió, lo rodeó y le mandó nuevamente el mensajero y le dijo, tienes que entregarte a mí. Te entregas o te mueres. Ezequías dijo no, recapacitó y dijo ya no puedo hacer esto. Entonces el mensajero le dice, ¿acaso te estás apoyando en Egipto? ¿En quién te apoyas tú? Si Egipto es como una vara quebrada, como una caña quebrada, que si tú te apoyas de él te traspasa la mano. Egipto para mí, le manda a decir Sennacherib, rey de Siria, le dice, Egipto para mí no es nada. ¿En quién te apoyas tú?
¿Por qué no te sometes a mí? Si te apoyas en Egipto estás perdido. Y sabe, es tan atrevido este rey malo, Senaquerib, que le dice, y si te apoyas en Jehová, tampoco yo vengo en el nombre de Jehová. Así le dice el rey pagano. Si yo vengo porque Jehová me mandó. Así que usted está perdido, o se entrega a mí o está perdido. Y todo el pueblo estaba escuchando esta noticia. Entonces los de Judá le dicen, por favor, no hables en hebreo para que el pueblo no escuche estas palabras. Y él levanta más su voz para que todo el pueblo, y se dirige al pueblo y dice, no crean en Ezequías, Ezequías está perdido, él no podrá darle la victoria a ustedes. Nosotros hemos conquistado naciones, hemos derribado, hemos vencido otros dioses y ustedes están perdidos. Entréguense para que no mueran de hambre, entréguense a nosotros, porque el diablo amenaza cuando usted se debilita, para que entregue totalmente su vida a la esclavitud. ¿Qué hizo Ezequías? Tuvo que pensarlo y tomar una decisión. O me rindo a Cristo, o me rindo a Senaquerib. O me rindo a Jehová de los ejércitos, o me rindo al enemigo. Es la decisión que nosotros tenemos que tomar. ¿De quién vamos a ser esclavos? ¿A quién le vamos a servir? ¿Por quién vamos a pagar un precio? Entonces Ezequías, lleno de miedo, turbado, y todo el pueblo estaba turbado porque era un gigante que venía contra él. Estaban sitiados, humanamente estaban perdidos. Egipto no podía salvarlo. La confianza que había puesto en Egipto de nada sirvió. Egipto no podía hacer nada. Senaquerib era un rey indestructible humanamente. ¿Qué tuvo que hacer Ezequías? Entrar al templo de Dios. Tal vez hacía mucho tiempo no entraba, no se humillaba, no adoraba a Dios. Se rasgó sus vestiduras y dijo, no puedo ser esclavo del enemigo. Tengo que buscar la presencia y el poder de Dios, porque me voy a levantar nuevamente. Aleluya. Él recuerda que Dios lo respaldó hace años atrás y Dios no ha muerto. Dios lo puede respaldar, Dios lo puede levantar otra vez. Gloria a Jesús. A usted, amado pueblo, y todo el que me escuche, usted no tiene que ser esclavo del diablo. Usted no tiene que ser esclavo del mundo. Usted no tiene que estar atado al sistema de este mundo. Busque a Dios. Entre al lugar santísimo. Rásguese toda vestidura. Eso quiere decir rasgar el corazón, el alma, quebrantar su alma a los pies de Cristo. Porque Satanás empieza sutilmente, Satanás empieza colocando distracción a su vida para que usted mengue espiritualmente, para que usted no se congregue, para que usted no lea la Biblia, para que usted no ore y busque la presencia de Dios. Él te va sitiando sin que te des cuenta, y cuando estés débil te manda a amenazar y te dice, si no confías en el hombre, te morirás. Si no vas al médico, vas a morir. Si no te aplican la vacuna, vas a morir. Son amenazas del diablo, son amenazas de Senaquerib para acabar de destruirte, para acabar de hundirte. Amigo, no confíes en el hombre, no coloques tu confianza en alguien que no sea Dios. Escúchame bien, maldito el hombre que confía en el hombre. Ezequías entra al templo y le clama a Dios y le dice, ten misericordia de mí, ayúdame. Y Dios, como siempre, no desprecia un corazón contrito y humillado. Puede ser que tú hayas fallado, no importa cuál sea tu pecado, tu rebelión contra Dios, pero tú puedes entrar nuevamente al templo. Jesucristo rasgó el velo desde arriba hasta abajo para que tú, cualquier pecador, hoy, aleluya, esto es poderoso, cualquier pecador que se arrepienta, que se quebrante, puede entrar al lugar santísimo y allí hallará la cobertura, el poder, la libertad, la fortaleza. Allí hallará, aleluya, la salvación, el amparo. Allí hallará, gloria a Dios, la luz. Allí está lo que el hombre necesita. Entonces Dios le manda a decir a Ezequías con Isaías, no temas, Dios está contigo.
Ezequías le manda a decir al rey malo, a Sennacherib, que no se va a someter. Sennacherib tuvo que huir porque había una guerra, le emboscaron su ejército en otro lugar, otra nación que había conquistado, él huye. Pero no se olvida, Satanás no se va tan fácil, iglesia, escúchame bien. Satanás no va a soltar tu vida tan fácil. Tú tienes que someterte a Cristo. Que cuando llegue Satanás y toque tu puerta, no le abras tú, salga Jesús y abra la puerta. Y Satanás va a preguntar, aquí vivía Germán antes, lo necesito a él. Pero Jesús le va a decir, Germán ya no vive aquí, ahora vivo yo. Y cuando Satanás escucha la voz de Dios, dice Santiago 4:7, huye como un cobarde, porque Satanás le tiene pavor a Cristo. ¿Ustedes recuerdan los demonios cuando Cristo iba a un lugar y los demonios, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Satanás no puede vivir en un corazón o en una persona que está sometida a Dios, porque son diametralmente opuestos, la luz y las tinieblas. Entonces, si Satanás todavía tiene derecho legal contra tu vida, no es culpa de Dios, ni tampoco culpa del diablo, es porque hay algo que le pertenece a Satanás. ¿Cómo hizo Sennacherib para entrar y sitiar la ciudad de Judá cuando si Dios había guardado esa ciudad? Dios podía sacarlo, pero no lo hacía hasta que el rey de Judá se arrepintiera y buscara el rostro de Dios y aprendiera y empezara a depender de Dios, porque escúchame, iglesia, esto vale mucho. Si tú no aprendes a confiar y a depender de Dios, la mano de Dios no se mueve. Pero cuando tú aprendes a confiar y a depender de Dios, la mano de Dios se mueve a tu favor. La mano de Dios se mueve a tu favor. ¡Gloria a Cristo! Cuando uno confía en Dios, no tendrá temor de malas noticias. Cuando usted depende de Dios, todo te ayuda para bien. Todo. Entonces Sennacherib se fue, pero le envió unas cartas. Nuevamente Satanás no se va tan fácil. Si él no, escúchame esto, si Satanás no viene, envía un mensajero. Y te estoy diciendo algo real. Muchas veces Satanás va a hablar a ti por medio de tu misma familia, de la gente que te rodea, y te va a decir no puedes, y te va a decir estás sitiado, y te va a decir lo has intentado varias veces pero no has podido, ya tú no vales nada, estás destruido, estás derribado. Si él no viene, envía un mensajero, pero siempre va a querer destruir tu vida. Y vino y le mandó unas cartas, un mensajero. Llegó de parte de Sennacherib, le trajo unas cartas y le dijo, voy por ti, Ezequías, voy por ti, y nadie me ha detenido. Y era cierto, era una potencia, era como ejemplo, por ejemplo, que solamente una pelea entre Venezuela y Estados Unidos, solo, ellos dos nomás. Lógicamente Estados Unidos destruiría Venezuela. Era más o menos así, para que usted entienda. Sennacherib iba a invadir a Judá. Humanamente no había posibilidades. Y le manda a decir en las cartas, sabes, tu Dios no puede salvarte, ni Egipto te podrá salvar. No hay Dios que me haya detenido. Mira todas las naciones que he conquistado, no hay nadie que nos haya hecho frente, todos. Y era cierto, la Biblia dice que es cierto, las amenazas que le mandó Sennacherib a Ezequías eran de verdad. Es decir, él era poderoso humanamente, era un rey que había que temerle. Es como las amenazas ahora en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo, lo que se está moviendo afuera, y lo que viene es fuerte, es duro. Porque un hombre muy poderoso va a empezar a gobernar este mundo, que va a engañar a mucha gente que tiene conocimiento de la verdad. Si hoy día personas que empezaron a depender de ellos mismos, de sus capacidades, del hombre, de lo que puedan hacer,
ellos ya dejan de confiar en Dios y empiezan a confiar en el hombre. Pues cuando llegue el anticristo a este mundo, muchos que conocieron la verdad se van a dejar engañar por él, porque no obedecieron la verdad. Y obedecer a la verdad es poner por obra la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardas mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos a vivir en ti. Es la clave, poner por obra la palabra, para que ya no seas esclavo del mundo, del sistema de este mundo, de Satanás, de su reino y su gobierno. Satanás siempre va a querer destruir tu vida, siempre te va a amenazar, siempre te va a causar que tú tengas miedo, va a querer acobardarte. Pero escúchame bien, tu fortaleza no es ningún hombre, tu salvación no es ninguna vacuna, tu salvación no viene de ningún médico, tu salvación es Cristo Jesús. Aleluya, Él es el único que puede darte la victoria, es Cristo. Pero ¿qué hace Ezequías? Escuchen esto, es muy importante. Toma las cartas del enemigo y entra al templo, al lugar santísimo, y se las coloca allí a Dios y le dice: mira, Señor, las amenazas del enemigo. Tremendo esto. El hombre era amigo de Dios. Se había apartado, había dejado de confiar en Dios, pero el hombre tenía intimidad con Dios. Colocó las cartas en el altar y le dijo: Señor, mira estas amenazas. Ayúdame, Dios. Dios, tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que eres el Rey de Reyes, tú que has destruido los dioses que son de madera, de oro, de plata, de barro, tú, Señor, que das la victoria a los reyes, tú, Señor, que me levantaste, que un día me respaldaste. Hoy necesito tu ayuda, porque mi enemigo es más fuerte que yo, y sin ti yo estoy vencido. No me dejes, no me desampares, ayúdame. Una oración de corazón. Si quieres que Dios se glorifique en tu vida, tienes que reconocer que has fallado y que necesitas su perdón, su misericordia. Él está ahí en la presencia de Dios. Nuevamente Dios habla al profeta Isaías y le dice: tranquilo, no temas, Dios está contigo. Y sabes, Dios te manda a decir que el rey Senaquerib, tu enemigo, ni siquiera podrá venir a rodearte ya, porque solamente le mandó estas cartas en esta ocasión. Ni siquiera vendrá, yo lo voy a destruir, dice el Señor. Yo pelearé contra tu enemigo el día que tú te sometas a mí. Escúchame esto: y cuando tú estés bajo mi cobertura, no habrá amenaza satánica que te robe la paz. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, porque su corazón está confiado en Jehová, en Cristo. ¡Aleluya! Si quieres ser libre, hazte esclavo de Cristo. Si quieres vivir confiado aún en la tormenta, tienes que viajar con Cristo. Tienes que aceptarlo a Él en tu vida y decirle: ven y haz morada en mi vida. Salió Ezequías del templo fortalecido, y Isaías le dice: tranquilo, majestad, rey, que el enemigo ni siquiera podrá venir a sitiarte. Y en ese momento Dios envía su ejército, escúchame bien, el ángel de Jehová, donde está el campamento de Senaquerib, los sirios, el rey malo, su ejército que era humanamente invencible. Y en esa noche el ángel de Jehová mató a 185,000 sirios. Porque el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra de los omnipotentes. ¡Aleluya! Y no habrá ejército, no habrá enemigo, no habrá espada forzada, no habrá arma que te haga daño cuando la cobertura de Dios está sobre tu vida. No desconfíes de la provisión de Dios. No dudes del poder de Dios. No dejes de confiar en Dios. Porque si dejas de confiar en Dios, el diablo se va a aprovechar de tu miedo. No tengas miedo. Confía en Jehová. Oh Israel, descansa en el Señor. Pero si tienes miedo, es por causa del pecado. El pecado trae consigo miedo. Pero cuando tú estás bien delante de Dios,
nada te atemoriza. Gloria a Jesús. Y cuando se levantó el rey Sennacherib, vio montones de muertos. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién pasó? ¿Qué ejército vino? Humanamente no, nadie, ninguno. Pero sabe, Dios pelea por su pueblo. Dios pelea por los que se humillan, por los que dependen de Él. Dios pelea y no habrá enemigo que te pueda dañar. Si tú confías en Dios, no habrá enemigo que te pueda dañar. ¿Sabes? Porque Dios te hace invisible a tus enemigos, y aún a tus enemigos hace estar en paz contigo, y aún tus enemigos te van a buscar, no para matarte, sino para decirte: quiero tener tu Dios, quiero tener ese mismo Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Confía en Jehová, oh Israel. Confía en Cristo, oh embajada. Confía en Él. Confiemos en Él. Él es nuestro escudo, nuestra torre fuerte. ¿Qué hizo Ezequías? Corrió a Jehová, corrió a la torre fuerte. Dice la canción: a Él correrá el justo, a Él correrá el justo, y levantado será. Levantado será. No importa cuánto hayas caído, si te encuentras en la desgracia, en lo más profundo del hoyo cenagoso, si tú te arrepientes y quebrantas tu alma delante de Jehová, hasta allá Dios enviará su mano y te sacará del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, y te pondrá en roca firme. Aleluya. Ese es el Dios al quien sirvo. Ese es mi Cristo, y Él quiere ser tu Dios. Jóvenes que andan con depresión, oprimidos, que andan tristes, con su alma quebrantada, llena de tristeza, de dolor, y no le hayan sentido a la vida. Jóvenes, no seas esclavo del diablo. El diablo te está hundiendo sin darte cuenta. Busca a Dios. No te avergüences del Rey de Reyes. No digas: es que soy muy joven y me da pena el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias del Rey de Reyes. Es un mensaje del Todopoderoso para el mundo. Y Dios quiere hacerte parte de su reino, de su propósito. Jóvenes, vengan a Cristo. No pienses que eres muy joven. No pienses que Cristo no merece tu juventud. Cristo se merece lo mejor de tu vida. Ven a Cristo. No seas rebelde a tu llamado. Ven ahora. No desperdicies tus mejores años. Te regalo el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios te está llamando con lazos de amor, con cuerdas de amor. Joven, no sigas en tu rebeldía. Ven. Lo mejor para ti lo tiene Cristo. Lo mejor para nosotros lo tiene Él, el Rey de Reyes. ¿Cuántos adoran a Cristo? ¿Quieres que Dios haga milagros en tu vida, que Dios te defienda? Hazte esclavo de Él. Sometidos a Cristo. Somete tu mente, tu corazón. No te quejes. Cuando uno se somete, cuando una persona se somete a Dios, vive tranquilo, vive confiado. Qué rico. Mire cómo estamos de tranquilos nosotros aquí. Pero si yo como pastor les digo: no, hermano, no nos congreguemos, qué miedo, entonces ustedes también tendrían miedo. Pero vamos en el nombre de Cristo. Es en el nombre de Cristo. Es en el nombre de Cristo.